¿Has sentido últimamente que algo no cuadra, como si una fuerza invisible estuviera alterando tu equilibrio interno, como si tus pensamientos no se alinearan con la paz que solías sentir? No estás solo, y no estás imaginando cosas. Algo real está ocurriendo a nivel energético. Lo que estás sintiendo es el llamado silencioso de un campo cuántico que se está moviendo, que se está reorganizando y quiere incluirte. El portal de la luna llena está abierto ahora mismo, y con él, una oleada de energía amplificada que puede actuar como un trampolín o como un peso. Todo depende de cómo respondas. Este no es un simple evento astronómico. Es una oportunidad vibratoria para reconfigurar tu mente, para programar tu energía con intención, para dejar de reaccionar y empezar a crear desde el presente. En las próximas horas, lo que pienses, sientas y hagas será 1000 veces más poderoso que en días comunes. Y por eso es tan importante lo que voy a revelarte. Este video no es una lista de advertencias vacías. Es una guía para ayudarte a navegar conscientemente uno de los momentos más intensos del ciclo lunar. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios: hoy elijo vibrar desde mi poder interior. ¿Por qué lo es? Porque puede serlo. Solo necesitas decidirlo con intención y dar ese primer paso desde adentro. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti. Porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Advertencia número 1. No ignores la sobrecarga energética. En este momento, hay algo que está sucediendo más allá de lo que tus ojos pueden ver. Es sutil, pero poderoso. Es como si tu sistema nervioso estuviera intentando decodificar una señal demasiado intensa, como si todo tu cuerpo estuviera sintonizando una frecuencia más alta, pero no sabe aún cómo procesarla. Y esa sensación incómoda que has tenido, esa inquietud que no tiene explicación, esa alteración en tu sueño, esa tensión que aparece sin razón aparente, no son casualidad. Son los síntomas inequívocos de una sobrecarga energética. La luna llena, en este ciclo en particular, no solo está generando luz, está amplificando las emociones, los pensamientos y la vibración de millones de personas al mismo tiempo. Joe Dispenza lo explica con claridad. Cuando el campo cuántico se reorganiza, todo lo que no está alineado con tu coherencia interior sale a la superficie. No es castigo, es información, es oportunidad. Pero aquí viene el error silencioso que muchos están cometiendo ahora mismo. Ignorar las señales de sobrecarga. Pensar que es estrés, que es casualidad, que es solo un mal día. Y sin saberlo, siguen acumulando tensión emocional, pensamientos densos, dudas repetitivas, sin entender que esa acumulación está distorsionando su campo energético. ¿Han notado cambios en sus patrones de sueño últimamente? Sensaciones extrañas en el cuerpo, pensamientos recurrentes que parecen venir de ninguna parte. Estas son las primeras alertas que el universo nos envía. Es como si tu cuerpo fuera una antena, pero no una cualquiera, una que ahora mismo está recibiendo todas las frecuencias, propias y ajenas, con el volumen al máximo. Todo resuena más fuerte, todo impacta más profundo. Si no se maneja con conciencia, esa sensibilidad se convierte en caos. Pero si lo reconoces, si lo observas sin juicio, entonces puedes convertir ese ruido en claridad. Piénsalo así. Imagina que estás frente a un parlante enorme. Si el volumen está moderado, puedes escuchar y entender la música. Pero si subes el volumen al máximo sin ajustar los niveles, lo único que obtienes es distorsión. Así funciona este momento energético. La señal está amplificada. Tu sistema energético está más sensible.
Y eso requiere un nuevo tipo de atención. La energía lunar durante estos portales actúa como un amplificador universal. Cada pensamiento, cada emoción, se magnifica exponencialmente. Es como si el universo instalara temporalmente un sistema de megafonía en nuestra mente. Todo se escucha más fuerte. Todo resuena con mayor intensidad. Esto no significa que debas temer. Al contrario, significa que tienes en tus manos una herramienta increíble. Pero solo si decides usarla con conciencia. Porque también los pensamientos positivos se amplifican. También los actos de calma, las intenciones claras, los momentos de respiración profunda. El campo responde a tu frecuencia, no a tu discurso. La pregunta no es si experimentaremos esta amplificación. Es inevitable durante el portal. Sino cómo la manejaremos. ¿Dejarás que los pensamientos negativos crezcan sin control? ¿O establecerás un sistema de filtrado consciente? En palabras de Dispensa, cada vez que eliges una emoción elevada en medio del caos, estás recableando tu cerebro, enseñándole a tu cuerpo un nuevo futuro, no uno condicionado por el pasado. Esta es la esencia del trabajo interior. Sostener tu vibración incluso cuando el entorno intenta sacudirte. Por eso, si estos días te sientes más irritable, más sensible, más inquieto, no es debilidad. Es sensibilidad amplificada. Y esa sensibilidad, bien dirigida, es poder. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Advertencia número 2. No permitas que la negatividad se multiplique. Lo que muchos no comprenden es que durante este tipo de portales, la negatividad no es simplemente un mal pensamiento que viene y se va. No, se convierte en una fuerza energética tangible que se expande, se adhiere y, si no se maneja a tiempo, contamina todo tu sistema vibracional. Y lo más delicado es que todo comienza por algo pequeño. Una preocupación, una crítica interna, un malentendido. En un día normal, eso se disuelve con una caminata, con una charla, con una buena noche de descanso. Pero durante un portal como este, esa misma emoción puede convertirse en una espiral. Un pensamiento oscuro no se queda estático. Se replica, se amplifica, se instala. Lo que en días normales podría ser un simple pensamiento pesimista, ahora se convierte en una fuerza que puede desestabilizar completamente nuestro equilibrio energético. Es lo que le pasó a María, una seguidora de este canal. Una mañana se levantó preocupada por una discusión que tuvo en su trabajo. Nada nuevo, nada grave, pero esa mínima incomodidad, durante el portal, se transformó en una tormenta emocional. 3 noches sin dormir, crisis de ansiedad, pensamientos repetitivos que no lograba controlar. ¿Por qué? Porque su campo energético actuaba como una caja de resonancia, y lo que normalmente hubiera sido una gota, se convirtió en una ola. La energía lunar durante estos portales actúa como un amplificador universal. Cada pensamiento, cada emoción, se magnifica exponencialmente. Es como si tu mente tuviera un megáfono puesto todo el día. Todo se escucha más fuerte. Todo pesa más. Todo importa más. Y ahí está el desafío. La ciencia lo está confirmando. Estudios recientes en psicología energética muestran cómo, durante los ciclos lunares intensos, el cerebro humano entra en un estado de mayor apertura. Las ondas cerebrales se hacen más receptivas, más vulnerables a las emociones del entorno. Es como si bajaran las defensas de tu campo mental, y todo lo que esté cerca, sea propio o no, entra sin filtro. Los estudios recientes en el campo de la psicología energética han comenzado a validar estas antiguas observaciones. Se ha documentado que durante la luna llena los patrones de ondas cerebrales muestran una mayor susceptibilidad a las influencias externas. Pero esto no es una amenaza. Es una herramienta. Joe Dispensa lo explica claramente. Cuando sabes que estás en un estado de alta sensibilidad, puedes usarlo como un acelerador. Porque lo que alimentas desde ese punto, crece. Si alimentas caos, recibirás caos. Pero si eliges conscientemente vibrar en paz, en gratitud,
en presencia, el campo responde. Y responde multiplicado. Esto no es pensamiento mágico. Es física energética. Es coherencia. Si tu mente está saturada de juicio, miedo o queja, el cuerpo no puede entrar en sintonía con las emociones elevadas que necesitas para crear un nuevo estado del ser. Pero si sostienes una intención clara, aunque el entorno se sacuda, entonces estás entrenando tu sistema para funcionar desde la conciencia. La pregunta no es si experimentaremos esta amplificación. Es inevitable durante el portal, sino cómo la manejaremos. Hay algo que debes saber. La negatividad, durante estos días, no solo te afecta a ti, se expande, se proyecta. Como ondas en el agua, tus emociones se sienten, se transmiten. En casa, en tus relaciones, en tus espacios. Por eso es tan importante no dejar que lo oscuro tome el mando. La higiene mental es tu escudo más poderoso. Un pensamiento observado es un pensamiento desactivado. Un juicio reemplazado por compasión es alquimia pura. No tienes que cambiar todo hoy. Solo elegir, en este momento, no alimentar lo que te debilita. Porque cada pensamiento que permitimos germinar durante este portal se convierte en una semilla que dará frutos multiplicados. Y tú decides cuáles quieres ver crecer. Advertencia número 3. No te desconectes de tu centro, anclaje espiritual. Una de las experiencias más comunes durante un portal energético de esta magnitud es sentir que, de pronto, todo lo que antes te funcionaba, deja de hacerlo. Tus prácticas espirituales se sienten vacías. La meditación no fluye. Tu respiración se vuelve agitada sin motivo. Y empiezas a pensar que algo anda mal contigo. Pero no es así. Es el campo energético a tu alrededor el que está vibrando más rápido, más fuerte, más alto, y tu sistema interno está intentando adaptarse. Eso fue lo que le ocurrió a Carmen. Tiene 20 años practicando yoga. Respira con conciencia, medita a diario, guía retiros espirituales. Pero durante el último portal lunar me escribió: es como si todas mis herramientas habituales hubieran dejado de funcionar. Me sentía flotando sin dirección. Y es que eso es exactamente lo que ocurre cuando nos desconectamos del anclaje interno. Durante estos portales lunares, las frecuencias energéticas se elevan a niveles extraordinarios. Nuestro campo energético, acostumbrado a cierta velocidad vibratoria, de repente se encuentra navegando en corrientes mucho más intensas. Piénsalo como cuando estás en medio del mar. Si no tienes un punto de referencia, una boya, una base, la corriente te arrastra. No porque no sepas nadar, sino porque el entorno exige una respuesta distinta. En momentos de alta intensidad energética, necesitas un nuevo tipo de anclaje. Más sencillo, más profundo, más constante. Joe Dispenza enseña que cuando todo en tu vida parece agitarse, el mayor acto de poder es volver a ti. Volver al momento presente. Porque desde ahí es donde realmente puedes crear. Si estás en el pasado, repites. Si estás en el futuro, te pierdes. Pero si vuelves a tu respiración, a tu cuerpo, a tu ahora, entonces tienes acceso al cambio. Durante este portal específico necesitamos establecer lo que llamo un triple anclaje: cuerpo, mente y espíritu. La respiración consciente actúa como el primer punto de anclaje. Es nuestra conexión inmediata con el presente. La meditación forma el segundo punto, estabilizando nuestra frecuencia mental. Y el contacto directo con la naturaleza completa el triángulo, conectándonos con la sabiduría de la tierra. Y no necesitas nada complejo. No es una ceremonia larga, ni horas de prácticas. 3 respiraciones profundas cada hora. 5 minutos de silencio al despertar. Caminar descalzo sobre la tierra durante unos momentos. Eso basta, porque no es la cantidad lo que importa, es la consistencia. Es el acto repetido de recordarte quién eres, aun cuando todo afuera parezca temblar. La clave está en la consistencia, no en la duración. Y lo he visto cientos de veces.
Quienes se mantienen conectados a su centro durante un portal lunar no solo evitan la sensación de desorientación, logran algo más profundo. Logran convertir esa intensidad en evolución. Mientras otros se sienten perdidos, ellos atraviesan el proceso con conciencia. Y eso transforma todo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas entender por completo lo que ocurre allá afuera. Solo necesitas volver aquí, adentro, a tu cuerpo, a tu respiración, a tu energía, y elegir sostenerte desde ahí. Ese es el verdadero anclaje, porque cuando lo haces, no importa cuánto se agite la superficie. Tú permaneces, tú vibras, tú creas desde el centro. Advertencia número 4. No tomes decisiones importantes durante este portal. Durante un portal como este, hay algo que se altera silenciosamente y que casi nadie nota hasta que ya es tarde: la percepción. No hablamos de visión física, sino de percepción emocional, esa sensación interna de certeza, urgencia o claridad que sentimos cuando algo debe hacerse ya. Pero cuidado, esa certeza que se siente tan real durante el portal, muchas veces es solo una ilusión amplificada por la energía que se está moviendo dentro de ti. A Ana le pasó. Una seguidora que llevaba 15 años trabajando en la misma empresa, con estabilidad y un buen ambiente. Durante el último portal, una discusión mínima con su supervisor despertó en ella una oleada de emociones que no lograba entender. En cuestión de horas, estaba decidida a renunciar, a dejarlo todo, a cortar con lo que siempre había sido parte de su vida. Afortunadamente, recordó una advertencia que había escuchado: no tomes decisiones cuando la energía está revuelta. Esperó una semana, respiró, volvió a mirar la situación. Y entonces se dio cuenta, no era el trabajo el problema. Era su campo emocional alterado. Durante estas 72 horas críticas, nuestro sistema emocional opera en un estado de hipersensibilidad que puede llevarnos a actuar de maneras que no reflejan nuestra verdadera sabiduría interior. Y no es porque estemos rotos. Es porque todo lo que sentimos, lo sentimos más. Lo urgente se vuelve insoportable. Lo confuso parece claro. Y lo claro, muchas veces, está disfrazado por una emoción pasajera. Joe Dispenza enseña que el estado emocional crea una química interna. Y esa química se convierte en el lenguaje que el cuerpo usa para tomar decisiones. Pero cuando esa química viene de un campo energético alterado, estás tomando decisiones desde un cuerpo condicionado, no desde una mente creativa. Durante el portal lunar, nuestro cerebro emocional, el sistema límbico, experimenta una sobrecarga de actividad. Las investigaciones en neurociencia espiritual han demostrado que durante estos periodos, las áreas cerebrales relacionadas con el procesamiento emocional muestran patrones de actividad similares a los estados alterados de conciencia. En palabras simples, lo que sientes parece verdad, pero puede no serlo. Es como mirar tu reflejo en un lago agitado. Está ahí, pero distorsionado. Lo que necesitas es esperar a que las aguas se calmen para ver con claridad. Y eso no significa quedarte inmóvil. Puedes continuar tu vida, tus rutinas. Puedes avanzar en lo cotidiano. Lo que no debes hacer es tomar decisiones que cambien el rumbo de tu vida. No es momento para renuncias definitivas, para terminar relaciones, para hacer movimientos financieros fuertes, ni para lanzar algo sin una visión estable. La sabiduría ancestral nos enseña que durante estos portales el tiempo se experimenta de manera diferente. Lo que parece una urgencia impostergable es en realidad una prueba de paciencia. Por eso, lo que necesitas cultivar es lo que llamo el arte de la pausa consciente. Una técnica sencilla: cuando sientas el impulso de hacer algo drástico, detente. Escribe lo que sientes. Anota la decisión que crees querer tomar. Y luego, déjala reposar. Una semana. Solo eso. Si sigue resonando con fuerza y paz, entonces tal vez es real. Si se disuelve, era solo parte del movimiento del portal. Porque cada emoción se siente más real, más urgente, más definitiva de lo que realmente es. La pausa es una práctica de poder.
No se trata de miedo. Se trata de claridad. Porque cuando la emoción baja, la conciencia sube. Y desde ahí, puedes ver todo desde otro nivel. Un nivel donde ya no reaccionas, sino que eliges. Y eso, como enseña Joe Dispenza, es lo que te convierte en creador. Advertencia número 5. No te sobreexpongas energéticamente. Hay momentos en los que tu campo energético se comporta como una esponja. Todo lo que está cerca, lo absorbe. Y no porque seas débil, sino porque estás abierto, receptivo, vulnerable en el buen sentido. Durante este portal, eso es exactamente lo que ocurre. Estás más sensible a todo, a las emociones, a los ambientes, a los pensamientos, incluso a los silencios. Pero si no lo reconoces, esa sensibilidad se transforma en agotamiento, confusión, saturación. Y eso es lo que le ocurrió a Isabel, una terapeuta holística que pensó que, por tener práctica espiritual, estaba protegida. Durante el último portal lunar decidió seguir con su agenda completa de consultas. Pensó que podía con todo, que su preparación era suficiente, pero al tercer día no pudo más. Me escribió diciendo, era como si cada persona me dejara una carga encima. Me sentía agotada, como si mi cuerpo ya no tuviera espacio para nada más. Lo que muchos no comprenden es que nuestro campo energético se vuelve excepcionalmente permeable durante estas 72 horas críticas, absorbiendo tanto las energías positivas como las densas con una intensidad multiplicada. Y aquí está la clave. No se trata de vivir con miedo. Se trata de aplicar sabiduría. Los antiguos sabios lo sabían. Por eso, durante los días de luna llena, se retiraban. No para esconderse, sino para protegerse. Para conservar la energía en lugar de dispersarla. Joe Dispenza enseña que nuestra energía es nuestro recurso más valioso. Si permites que se filtre por 1000 distracciones, reacciones y contactos innecesarios, pierdes potencia. Pero si la enfocas, si la cuidas, si creas un entorno coherente, entonces puedes usar esa energía para crear una nueva versión de ti. En muchas tradiciones, los días de luna llena eran momentos de retiro y protección. No por miedo, sino por sabiduría. Sabían que durante estos portales nuestra sensibilidad energética se amplifica hasta tal punto que incluso las interacciones más cotidianas pueden resultar abrumadoras. Y esto no significa que debas aislarte del mundo, dejar tu vida, apagar el teléfono y desaparecer. No, significa que necesitas establecer zonas de seguridad energética. Espacios donde tu vibración no se vea alterada. Momentos en los que puedas regresar a ti. Ritos sencillos pero intencionados que actúen como escudos. Tu cuarto, por ejemplo, no es solo un lugar para dormir. Es un templo. Y en estos días, necesita estar limpio energéticamente. Una simple limpieza con sal marina en las esquinas. Un cristal de obsidiana o turmalina. Una vela encendida con una intención clara. Son herramientas que te ayudan a filtrar lo que entra y lo que se queda. Pero hay algo más importante aún, los momentos de desconexión total. Necesitas establecer pausas. Espacios de silencio. Instantes sin notificaciones, sin pantallas, sin conversaciones innecesarias. Porque incluso el contenido que consumes impacta tu vibración. Crucial entender que durante este portal las energías densas no solo vienen de otras personas. Los espacios físicos, las noticias, las redes sociales, todo tiene una carga energética amplificada. Por eso recomiendo lo que llamo ayuno de información durante estas 72 horas. Y no es un castigo, es un regalo. Cada pausa es una oportunidad para escuchar tu campo energético. Para darte cuenta si algo pesa, si algo drena, si algo no vibra contigo. Porque cuando estás sobreexpuesto, todo se mezcla. Lo que sientes, lo que piensas, lo que los demás cargan. Y ahí es donde pierdes el centro. Pero cuando creas estos refugios, recuperas tu poder. Tu energía se ordena. Tu campo se limpia. Tu conciencia se eleva. Joe Dispenza lo dice claramente.
Tu entorno moldea tu biología, pero tú puedes elegir el entorno desde el que vas a vivir. Y eso es lo que estás haciendo aquí. Eligiendo cuidar tu energía. Eligiendo observar. Eligiendo pausar para volver a ti. Advertencia número 6. No ignores los mensajes de tu cuerpo físico. Tu cuerpo siempre ha sido un mensajero. Pero durante este tipo de portales, su voz se vuelve mucho más clara y también más intensa. Lo que antes era una leve tensión, ahora se convierte en presión. Lo que era un cansancio común, ahora se siente como agotamiento. Lo que parecía solo un cambio de humor, ahora toma forma física. No es casualidad. Durante estos días, el cuerpo no solo reacciona, interpreta, decodifica, traduce el movimiento energético que estás atravesando. Por eso, ignorar sus señales es como cerrar los ojos ante una tormenta y seguir caminando sin cambiar el rumbo. Un amigo mío, empresario de 60 años, se enorgullecía de su rutina rígida. Se levantaba todos los días a las 5, hacía ejercicio, trabajaba 12 horas, todo bajo control. Pero durante el último portal, algo cambió. Empezó a tener insomnio, una especie de electricidad en la piel, palpitaciones sin razón. Y en vez de detenerse, escuchar y ajustar, tomó pastillas para dormir. Resultado: una semana entera de desorientación, fatiga y un cuerpo que no respondía. Los estudios en cronobiología han confirmado que durante la luna llena nuestros ritmos circadianos experimentan alteraciones significativas. Pero durante este portal específico, estos cambios se intensifican. Y esos síntomas que muchos llaman raros, presión en el centro de la cabeza, palpitaciones sin causa, peso en el pecho, tensión muscular sin motivo, no son signos de enfermedad. Son señales. Es el cuerpo diciendo: estoy absorbiendo más energía de lo normal. Ayúdame a procesarla. Joe Dispenza enseña que el cuerpo es el subconsciente manifestado. Es el reflejo de los pensamientos y emociones que llevas tiempo repitiendo. Y cuando el campo energético se agita, el cuerpo reacciona de inmediato. Pero si lo escuchas con atención, te da claves. Te muestra qué liberar, qué transformar, qué dejar atrás. Durante este portal lunar, nuestro cuerpo físico se convierte en un mensajero extraordinariamente preciso. Lo que muchos consideran síntomas inexplicables son en realidad señales vitales que no podemos permitirnos ignorar. Aquí es donde entra lo que llamo escucha corporal activa. Una práctica simple, pero poderosa. Cada 2 horas, detente por unos minutos. Respira. Haz un escaneo consciente. ¿Hay tensión en alguna parte? ¿Tu respiración está agitada? ¿Sientes pesadez, cansancio, inquietud sin razón? Esas preguntas no son para preocuparte. Son para guiarte. Porque lo que el cuerpo señala, la mente muchas veces ha negado. Y cuando decides atender esas señales, lo que haces es liberar energía estancada. Lo que haces es permitirle al sistema recalibrarse. También es común que durante este portal antiguas dolencias físicas o emocionales resurjan. Lo que necesita ser atendido y liberado. No es que estés retrocediendo. Es que el cuerpo está aprovechando la apertura del portal para mostrarte lo que ya está listo para salir. Para transformarse. Para sanar. Los maestros taoístas lo sabían. Enseñaban que, durante estos días, el cuerpo se vuelve especialmente receptivo a la sanación. Las terapias energéticas, los baños de sonido, la meditación guiada, incluso algo tan simple como descansar más, tienen un efecto multiplicado. Es el momento perfecto para establecer nuevos patrones de autocuidado. Así que no pelees con tu cuerpo. No lo ignores. No lo fuerces. Es tu aliado, tu termómetro, tu canal. Y si lo escuchas, si lo respetas, si lo sostienes con amor, entonces no solo atraviesas este portal con conciencia. Lo aprovechas para resetearte por dentro. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de cómo decides tratarte a ti mismo, hoy. Advertencia número 7. No rompas tus rituales diarios ni relaciones conscientes.
Durante estos días, cuando todo se intensifica, hay una tendencia natural a querer hacer más. Meditar más, limpiar más, cambiar más. O, por el contrario, dejar todo de lado. Descuidar lo que solía darte estructura. Pero lo que pocos comprenden es que, en medio de un campo energético alterado, tu rutina puede ser tu salvavidas. Tu ancla. Tu punto de retorno. Eso fue lo que aprendió Elena. Es maestra espiritual desde hace décadas. En el último portal lunar decidió hacer justo lo que muchos creen que es lo correcto. Abandonó sus rutinas para entregarse por completo a la energía del momento. Meditaciones de madrugada, ayunos, días sin contacto humano. Y sí, su intención era buena, pero el resultado no fue lo que esperaba. Su energía se desestabilizó, su cuerpo se agotó, y emocionalmente, se sintió más desconectada que nunca. ¿Por qué? Porque cuando todo afuera se mueve, lo más sabio no es cambiarlo todo adentro. Es sostener lo esencial, lo simple, lo que te estructura sin que lo notes. Nuestras rutinas diarias actúan como anclas energéticas durante estos periodos de intensidad. Los rituales cotidianos, desde el momento en que nos despertamos hasta la hora en que nos acostamos, crean lo que los antiguos llamaban puntos de anclaje temporales. Algo tan sencillo como desayunar a la misma hora, escribir 3 líneas en un cuaderno, hacer una pausa de respiración antes de dormir, puede tener un efecto estabilizador enorme. Porque tu sistema energético reconoce esos hábitos como señales de seguridad, como puntos de referencia en un entorno que vibra más rápido de lo habitual. Joe Dispenza explica que el cuerpo es adicto a lo familiar, y que para poder crear una nueva realidad, primero debes enseñarle al cuerpo a sentirse seguro en el presente. Sin esa base, cualquier cambio profundo se convierte en caos. Es precisamente manteniendo ciertas rutinas como mejor podemos integrar y procesar estas energías intensificadas. Y no solo estamos hablando de hábitos personales. También tus relaciones se ven alteradas durante este portal. Tu campo empático se amplifica. Percibes más. Te afecta más. Una palabra mal dicha, un gesto extraño, un silencio fuera de lugar, todo adquiere un peso que, en otros días, no tendría. Lucía lo vivió con su hermana. Una conversación que normalmente hubiera sido inofensiva, se convirtió en un conflicto que casi rompió una relación de años. Después me dijo, era como si cada palabra tuviera filo, como si lo que yo decía no fuera lo que ella escuchaba. Todo era más sensible. Y es que así es. Cuando el portal está activo, todos estamos procesando algo más profundo. Todos estamos más expuestos, más abiertos, más vulnerables. Por eso, es crucial practicar lo que llamo distanciamiento compasivo. No se trata de alejarte por miedo. Se trata de crear espacios conscientes donde puedas estar presente sin absorberlo todo. Donde puedas amar sin desgastarte. Donde puedas escuchar sin perderte. La compasión se vuelve no solo una virtud, sino una necesidad práctica. Joe Dispenza nos recuerda que en esos momentos en los que el cuerpo quiere reaccionar, tienes la oportunidad de observar, de elegir una respuesta distinta, de transformar una emoción repetida en una frecuencia elevada. No desde la fuerza, sino desde la conciencia. Así que no cambies todo. No abandones lo que te hace bien. No reacciones a lo que solo necesita ser respirado. Y sobre todo, no dejes que la energía del momento destruya lo que te ha costado construir. Porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Has llegado hasta aquí no por casualidad, sino porque algo dentro de ti ya lo presentía. Porque tu alma reconoció que este momento, esta energía, este despertar, es tuyo. A lo largo de todo este portal, has recordado algo esencial, que no necesitas controlarlo todo, solo aprender a sostener tu vibración con conciencia. No estás aquí para resistir el cambio, sino para dirigirlo, para convertir cada pensamiento en un diseño consciente, cada emoción elevada en una frecuencia que transforma.
Lo que elegiste sentir hoy no fue un accidente. Fue un acto de creación. Y eso, aunque parezca invisible, ya está reprogramando tu realidad. Así que antes de seguir con tu día, detente, respira, agradece, porque no estás esperando un milagro, tú ya estás siendo el canal para que ocurra. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Hoy elijo vibrar desde mi poder interior. No es solo una frase, es una declaración energética. Es el código que activa tu nueva realidad. Cada palabra que has sentido aquí, cada emoción que ha despertado en ti, ha sido parte del proceso, parte del despertar. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder, que te recuerden cada día que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si quieres seguir profundizando en esta frecuencia que reprograma tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. Ahí encontrarás más herramientas para expandir tu conciencia, más prácticas para elevar tu vibración y más claridad para crear desde tu estado más coherente. El universo ya escuchó tu intención. Ahora te toca a ti mantenerla viva. No tienes que volver atrás. Lo que sentiste, lo que comprendiste, lo que despertó en ti, ya está dentro de tu campo. Hazlo parte de tu rutina, de tus pensamientos, de tus emociones diarias. Porque todo lo que entregas al universo en forma de energía, vuelve a ti con la misma intensidad. Y recuerda esto. La emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso que tienes para hablarle al universo. Mantente ahí, porque cuando sostienes esa vibración, estás sosteniendo la realidad que deseas vivir.